Este video mostrará la tasa de rendimiento necesaria para recuperar una pérdida, así como la tasa necesaria para mantener el rumbo hacia una meta financiera. Asuma que necesita obtener un rendimiento del 8% compuesto anualmente de su inversión para mantenerse al día con su objetivo financiero, las acciones en las que invirtió después de una pérdida del 15%. El primer año, el número 1, ¿qué tasa de rendimiento necesitaría obtener el año siguiente para compensar la pérdida? Y el número 2 para mantenerse en el buen camino y ganar un promedio de 8% de cada año, ¿qué tasa de rendimiento necesitaría el año siguiente? Para responder a estas preguntas, utilizaremos la fórmula del interés compuesto cuando el interés se capitaliza anualmente, que se muestra a continuación, que es A igual a P veces la cantidad 1, más R elevado a la potencia de T, donde A es la cantidad posterior al tiempo T, donde T es un tiempo en el año, P es un importe inicial o capital, y R es la tasa de rendimiento anual. Expresado como un decimal para empezar, debemos asumir una cantidad o principio inicial y no importa la cantidad que elijamos, no afectará al resultado. Voy a seguir adelante y deje que P, el principal, sea igual a 100 solo para simplificar los cálculos. El primer paso es determinar el saldo de la cuenta después del primer año con una pérdida del 15%, lo que equivale a una subpérdida igual al 100%. Multiplicado por la cantidad 1 menos 0.15 aumentada a la primera potencia, por supuesto, podemos dejar fuera la primera potencia, y también notarlo debido a la pérdida que estamos consumiendo. R es igual a menos 0.15, esto nos da $85 por la cantidad en la cuenta después de una pérdida del 15% y ahora, para responder a la pregunta, ¿qué la tasa de rendimiento sería necesaria el próximo año para compensar la pérdida? Necesitamos determinar qué tasa de rendimiento se debe obtener con $85 durante un año para que el saldo de la cuenta se restablece al saldo original de $100. Esta sería la tasa para restablecer la pérdida o el punto de equilibrio. Esto nos da la ecuación, 85 veces la cantidad 1 más R sub B es igual a 100 o R sub B nuevamente es la tasa para restaurar la pérdida o la tasa de equilibrio. Y ahora tenemos que resolver la ecuación. Para R sub B el primer paso es dividir ambos lados por 85. Simplificar a la izquierda 85 dividido por 85 simplifica a 1 dejándonos con 1 más R sub B igual a 100 dividido entre 85. Resolviendo R sub B restamos 1 en ambos lados, y ahora aumentamos la calculadora para determinar la tasa, y restaurar la pérdida o el punto de equilibrio. Ingresamos 100 dividido por 85 flecha derecha. Menos un introducir. 4 decimales tenemos 0.1765. Debo mencionar que técnicamente nunca debemos redondear a la baja porque si lo hacemos estaremos muy por debajo de la cantidad que necesitamos en este caso, aunque R sub B es aproximadamente 0.1765 o 17.65%, esto indica que necesitaría ganar 17.65% el año siguiente para compensar la pérdida, y restablecer el saldo de la cuenta a 100, y comprobemos esto. Para comprobar esto, sustituimos 0.1765 para R sub B, y la ecuación que se muestra aquí tenemos 85. Multiplicado por la cantidad 1 más 0.1765. 0.1765. Cierre el paréntesis e ingrese y observe cómo esto restablece el saldo de la cuenta a $100. En general, podemos usar la fórmula que se muestra aquí a la derecha para determinar la tasa del próximo año que restaurará una pérdida de inversión que tenemos. R sub B es igual a 1 dividido por la diferencia de 1 y la tasa de pérdida menos 1. También quiero mencionar si compensa la pérdida en el segundo año o el año que viene. Ahora está 2 años de retraso en su meta financiera, porque necesitaba ganar un 8% compuesto anualmente con una inversión del 100%, lo que nos lleva a la segunda pregunta, mantener el rumbo y gane un promedio del 8% cada año. ¿Qué tasa de rendimiento necesitaría al año siguiente? El primer paso es determinar cuál debería haber sido la cantidad después de 2 años de ganar 8% de interés compuesto anualmente mucho después del primer año. El saldo de la cuenta debe ser 100 veces mayor. 1.08, lo que significa que después del segundo año, dado que usted gana el 8% de la cantidad, después de un año, la cantidad después de 2 años debería ser 100 veces 1.08 veces 1,08 o 100 veces el cuadrado de 1,08, que nuevamente esta es simplemente la fórmula del interés compuesto en la que el interés se capitaliza anualmente para 2 años, lo que resulta en $116.64.
Para determinar la tasa necesaria en el segundo año para volver a la normalidad, necesitamos determinar qué tasa de rendimiento debe ganar con $85 para obtener un saldo en la cuenta de 116,64 centavos en el próximo año. Esto nos da la ecuación 85 veces la cantidad 1 más R restar es igual 116.64, y ahora resolvemos la ecuación como resolvemos la ecuación anterior. El siguiente paso es dividir ambos lados por 85. Simplificando tenemos 1 más R restar es igual 116.64 dividido entre 85, luego restamos 1 en ambos lados, y ahora hacemos crecer la calculadora e ingresamos 116.64. Dividido por 85 flechas de la derecha menos 1. Entra ahora. Acabo de decir antes que no deberíamos redondear a la baja, pero por motivos de coherencia voy a redondear a 4 decimales como lo hacemos normalmente. La tasa necesaria en el segundo año para volver a encarrilarse es de aproximadamente 0.3722, lo que resulta en 37.22%, una vez más, para volver a encarrilarse y ganar un promedio del 8% cada año. Después de perder 15 en el primer año, tendría que ganar un 37,22% en el segundo año para volver a encarrilarse y, de nuevo, vamos a ver esto. Para comprobar esto ingresamos 85. Multiplicado por la cantidad 1 más. Plus 0.3722. 0.3722 cierre el paréntesis e ingrese la ronda al centavo más cercano. Observe cómo el saldo de la cuenta está en marcha con un saldo de 116,64 céntimos en general. Podemos determinar la tasa necesaria para volver a la normalidad en un segundo año después de un año de pérdidas utilizando la fórmula que se muestra aquí a la derecha, que es R, restar es igual al cuadrado de 1, más o menos subobjetivo, dividido por la diferencia de una subderrota NR-1 en la que R es un subobjetivo. En nuestro caso sería del 8%, y la subpérdida de R es del 15%. Espero que esto le haya resultado útil.